A todos los estudiantes del libro Durantia, vamos a contestar la pregunta: ¿nacer del Espíritu es necesario para liberarse del control del diablo? Jesús dijo, esto está en el documento 148.4. Jesús dijo que los hombres son hijos potenciales de Dios y que jamás han sido hijos del diablo. Pero esta pregunta la hizo Tomás. Ya le digo que Tomás siempre es el que hace todas las preguntas. El apóstol Tomás era el apóstol de las preguntas. Y a esta pregunta Jesús le contestó: Tomás, no cometas el error de confundir el mal con el diablo, más correctamente llamado el inicuo. El que vosotros llamáis el diablo es hijo del amor propio, aquel acto administrador que se rebeló a sabiendas y deliberadamente contra el gobierno de mi padre y de sus hijos leales. Este ex administrador era Caligastia, ¿no? El ex príncipe de este mundo. Y Jesús siguió hablando. Pero ya yo subyugué a estos rebeldes pecaminosos, así que aclara en tu mente estas actitudes diferentes hacia el Padre y su universo. Y no olvides nunca esto que voy a explicar acerca de estas leyes que están relacionadas con la voluntad del Padre. Número 1. El mal es la transgresión inconsciente o sin intención de la ley divina, la voluntad del Padre. El mal es, del mismo modo, la medida de la imperfección de la obediencia a la voluntad del Padre. Es decir, hay muchas cosas que hacemos inconscientemente y están mal, pero es porque no conocemos la voluntad del Padre. Número 2. El pecado es la transgresión consciente, conocedora y deliberada de la ley divina, la voluntad del Padre. El pecado es la medida de la renuencia a la guía divina y a la dirección espiritual. Es decir, cuando nos hacemos conscientes de cuál es la voluntad del Padre y nos negamos a hacerla, entonces cuando estamos pecando. Número 3. Perdón. La iniquidad es la transgresión voluntaria, decidida y persistente de la ley divina, la voluntad del Padre. La iniquidad es la medida del rechazo constante del plan amante del Padre para la supervivencia de la personalidad y del ministerio misericordioso de los hijos para la salvación. Es decir, después que te hiciste consciente de la voluntad de Dios y haberla rechazado durante todas las oportunidades que se te dieron, aún insistes y persistes en el mal, entonces no hay nada que hacer. Estás rechazando la salvación de tu alma. Después de esto, Jesús pasó a explicarlo mejor y dijo: por naturaleza, antes del nacimiento del Espíritu, el hombre mortal está sujeto a inherentes tendencias perversas. Pero estas imperfecciones naturales de conducta no constituyen ni pecado ni iniquidad. El que uno es imperfecto o parcial en lo que la naturaleza le otorgó no es pecaminoso. El hombre está en verdad sujeto al mal, pero no es en ningún sentido hijo del diablo, a menos que escoja a sabiendas y deliberadamente el camino del pecado y una vida de iniquidad. El mal es inherente al orden natural de este mundo. Son mecanismos de defensa. Y luego dijo: pero el pecado es una actitud de rebelión consciente, una rebelión consciente que fue traído a este mundo por los que cayeron de la luz espiritual a las profundísimas tinieblas. Tú, Tomás, estás confundido por las doctrinas griegas y los errores persas. Visualizas al hombre como si hubiera empezado con un Adán perfecto, degenerando rápidamente a través del pecado hasta la deplorable condición del hombre de hoy. Y es que esta situación entró en la tierra a través de la rebelión de Caligastia, el príncipe de este mundo, que se sumó a la rebelión de Lucifer, el jefe de este sistema planetario, mucho antes de Adán. Y luego le dijo a Tomás: ¿por qué te niegas a creer que Caín, el hijo de Adán, fue a tierra de Nod y allí encontró mujer? ¿Por qué te niegas a interpretar el significado de la narración que relata cómo los hijos de Dios encontraron mujer entre los hijos de los hombres? Y es que Caín y Abel no se llevaban bien, y Abel era el típico niño bullying. Pero eso no le daba permiso a Caín para matarlo, ¿no? Pero bueno, sucedió la tragedia. Caín reconoció su error y fue perdonado, y hasta se le otorgó un ajustador del pensamiento. Adán y Eva siguieron teniendo descendencia y estas se mezclaron con las hijas de los hombres, después de que todo esto siguió en el segundo Edén. ¿Okay? Adán y Eva no se degeneraron, cometieron un error, pero no fue que hubo una degeneración de pecado y nada de eso. Luego Jesús dijo: es verdad que los hombres son malos por naturaleza, pero no son necesariamente pecadores.
El nuevo nacimiento, que es el bautismo del Espíritu, es esencial para liberarse del mal y necesario para entrar en el reino del cielo. Pero no menoscaba el hecho de que el hombre es hijo de Dios y no del diablo. Tampoco significa que por esta presencia inherente del mal potencial, el hombre está separado de una forma misteriosa del Padre, como si fuera un extranjero o un hijastro, esperando que el Padre lo adopte legalmente. Todas estas ideas nacen de los hombres en primer término por la falta de comprensión del Padre y en segundo término por vuestra ignorancia en cuanto al origen, naturaleza y destino del hombre. Hay una parte del Padre humano en el Hijo natural y también hay una parte espiritual del Padre celestial en los hijos potenciales de la fe. Aquel que nace del Espíritu y sigue la guía del Padre asciende a Dios y a la perfección divina de forma segura y certera. Todo aquel que por voluntad propia no alcance los ideales divinos y espirituales de la voluntad del Padre es potencialmente perverso, pero no pecador. Para finalizar, nacer del Espíritu es necesario para liberarse de las tendencias del mal, porque nos ayuda a conocer a Dios y buscar la perfección. Nacer del Espíritu es activar el Espíritu de la verdad, que es nuestro ayudante para servir de ayuda junto al Espíritu residente, que trata de espiritualizarnos para eternizarnos. Y a partir de aquí, regresar a partir de aquí, lograr la salvación del alma. Todos somos hijos potenciales de Dios. Potenciales porque hasta que el Espíritu no dé testimonio de que somos hijos de Dios, no lo seremos oficialmente. Y por último, nunca hemos sido hijos del diablo, hijos de Caligastia, el expríncipe de este mundo. Siempre hemos sido hijos potenciales de Dios. Para eso Dios otorgó dos dones, la personalidad y un fragmento de su presencia divina. Es nuestro trabajo entre estos dos dones y todas las otras ayudas espirituales, edificar el alma, perfeccionándonos en valores de supervivencia. El alma es la garantía de nuestro futuro cuerpo inmortal. Hasta aquí este documento, hasta aquí esta pregunta, los espero en el próximo.